Tiene la palabra el asambleísta Augusto Espinosa. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, ciudadanos. El 13 de septiembre de 2005, en las observaciones finales del Comité de Defensa de los Derechos del Niño a los informes presentados por Ecuador, en virtud del artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño, se decía, abro comillas, el comité está particularmente preocupado por el elevado número de niños víctimas de la violencia. Esto es en el 2005. Y seguía, preocupa que las actitudes sociales tradicionales parezcan limitar el derecho de los niños a la libertad de expresión en las escuelas, los tribunales o la familia. En 1998 se había observado algo en la misma línea. 1998. El comité está profundamente preocupado porque, según se dice en el informe del Estado parte, el maltrato infantil es una práctica culturalmente aceptada y justificada. A este respecto, el comité expresa su preocupación por la insuficiente sensibilización sobre las consecuencias nocivas del maltrato y de los abusos, incluido el abuso sexual, tanto dentro como fuera de la familia. También se expresa preocupación por la insuficiencia de los recursos, tanto financieros como humanos, así como por la falta de personal debidamente capacitado para prevenir y combatir los malos tratos. Lo primero que debemos pensar, colegas asambleístas, es que este es un problema estructural y las soluciones a este problema se las enfrenta estructuralmente, es decir, hay que ir a las causas que determinan esto. Hay unas causas que pertenecen a la cultura y demás, y los procesos de cambio quizá son demasiado lentos. Pero en estos informes a los que hice referencia, se habla de la insuficiencia de recursos y de talento humano. Efectivamente, en el año 2006, la asignación presupuestaria para el Ministerio de Educación, es decir, para el sector educativo, era de solo $1.000 millones. ¿Cuánto se podía cubrir de las necesidades que se tenía para crear un sistema de protección de menores con ese presupuesto? 20 años después de 1998, 10 años después del 2006, y ese presupuesto bordeaba los $4.000 millones. $4.000 millones que todavía son insuficientes. Por eso, colegas asambleístas, yo creo que tenemos que velar todos porque se cumpla ese mandato constitucional de que el presupuesto para el sector educativo llegue al 6% al menos del Producto Interno Bruto. Pero no solo que se presupueste esos valores, porque lo más grave en muchos casos es que, habiéndose presupuestado, no se ejecute lo que está en la proforma. Si vamos a hacer una reforma legal, creo que debemos desarrollar este concepto de la preasignación y obligar en la ley a que los recursos deban ser ejecutados, y si no se lo hace, se lo traslade al siguiente periodo fiscal. Ahí hay un vacío. Y en este mismo momento tenemos serios problemas para fortalecer este sistema de protección a los menores. Cuando nosotros hablamos de proteger a los menores, el gran objetivo tiene que ser que no ocurran estos casos, que debemos a cero los casos de abuso sexual, y mientras un solo niño o niña sea violentado o violentada, la tarea estará inconclusa. Y entonces, cuando hablamos de prevención, una de las cosas primarias es tener plantas, talento humano suficiente en los planteles educativos, para que desde aquí también se influencie a las familias y se pueda ir cambiando esta cultura. Pero ¿qué ha pasado en educación? Hasta el año 2017 se había logrado que el 90% de la planta docente haya pasado por concursos de oposición y méritos. El 10% eran contratos ocasionales. Las urgencias parece que han hecho que se incremente el número de contratados ocasionales,
que no han pasado por todo el proceso de selección que se requiere para ser docente. Y muchas veces este problema radica en que no se asignan partidas. La asignación de partidas no es responsabilidad del propio Ministerio de Educación. Muchas veces no se asignan recursos, tampoco responsabilidad del Ministerio de Educación. También cuando hablamos, por ejemplo, de consejerías estudiantiles, habíamos llegado a una cobertura del 50% de la población estudiantil a través de las consejerías. 4.502 consejeros estaban insertos en el sistema educativo, pero no son suficientes. Se tiene que incrementar eso al menos al doble, es decir, necesitamos por lo menos 9.000 consejeros estudiantiles. Se había hablado de la necesidad de plantas directivas, de tener directivos que hayan sido nombrados a través de concursos de oposición y méritos. ¿Cómo se puede impulsar o cómo puede impulsar el Ministerio esos concursos si es que no se han asignado partidas para rectores, vicerrectores y para inspectores? Desde el 2014 se había solicitado que precisamente se entreguen esas partidas, que son aproximadamente 4.500 para rectores, la misma cantidad para vicerrectores y un número similar para inspectores. Es decir, necesitamos más talento humano calificado en el sistema educativo. Entiendo que todavía no se asignan las partidas y por eso no se pueden convocar a concursos de oposición y méritos. También cuando hablamos de dar seguimiento a los casos, porque cuando ya ocurre un caso nefasto de abuso sexual, efectivamente el Ministerio de Educación tiene que dar seguimiento a esos casos. Se había hablado de que se estaban reabriendo unos sumarios administrativos, y leí el fin de semana en Diario El Comercio que el Ministerio de Educación, de los 385 casos que remitió a la Fiscalía, se detectó que 120, de los 385, 120 no habían sido denunciados en Fiscalía. Es decir, los otros, la mayoría sí habían sido denunciados en Fiscalía. De esos 120 habrá que revisar, Fiscalía deberá determinar responsabilidades para ver si es que la denuncia se tenía que hacer o no. Y aquí yo voy a coincidir con el asambleísta Cadejas, con la asambleísta Mercedes Cuesta. Indudablemente, cualquier persona que conozca de un caso de abuso sexual o que haya conocido de un caso de abuso sexual y no lo haya denunciado, está cometiendo un delito y debe ser también juzgado. Más todavía si era una autoridad a la que se le había dispuesto un procedimiento de denuncia. Eso se tiene que revisar y efectivamente ninguna autoridad que haya omitido la denuncia puede quedar impune. Estoy también de acuerdo con esto. Quiero en este contexto también pedir que se incluya, que se debería incluirse en cada uno de los distritos educativos, incluirse partidas en cada uno de los distritos educativos para que al abogado que es parte de las juntas de resoluciones de conflictos se sume también un abogado penalista que dé seguimiento a todos los procesos. ¿Eso implica un incremento de la burocracia? Sí. Son 140 abogados penalistas adicionales que se tienen que sumar a la planta del Ministerio de Educación. Debo decirles, y aquí yo no voy a abundar mucho en mi defensa personal, porque no tiene sentido. Le queda un minuto, asambleísta. Lo importante es la defensa de los niños y niñas. En el 2013 no habían siquiera juntas de resoluciones de conflictos, no teníamos directores distritales, no teníamos registros de quienes habían violentado ni de los sumarios administrativos que se estaban llevando adelante. Todo eso se fue construyendo y mi voluntad, la voluntad de nuestra bancada es colaborar con el gobierno actual, con el ministro de Educación actual para transmitir toda esa experiencia. Y por eso le quiero pedir a la asambleísta Silvia Salgado que incorpore un numeral, el numeral 5 a la resolución, en donde nosotros solicitemos
solicitemos al Ejecutivo que en la Proforma 2019 se incluyan los recursos necesarios para financiar las partidas que permitan complementar o completar la planta que es fundamental para construir esos espacios de convivencia. Pero también exhortarnos a nosotros y comprometernos como Asamblea que si no se destinan esos recursos, nosotros observaremos la Proforma. Creo que hay que ir más allá de los discursos y creo que hay que tomar acciones como esta que son efectivas y pueden ser inmediatas. Darle las herramientas a las autoridades para que puedan cumplir con su misión, que es la misión de todos, de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente.